Empezar a desarrollar los contenidos del programa de la materia. En esta oportunidad, un poco comprimido, dadas las circunstancias de que nos toca hacerlo a través de esta modalidad remota, pero bueno, vamos a tratar de sacarle todo el provecho posible. Los que quieran y puedan, porque tengan buena conexión y demás, si quieren pueden activar sus cámaras, no así los micrófonos, porque eso nos convierte en imposible la reunión tan masiva. Digo lo de las cámaras, así no me veo a mí mismo solamente y parece que estoy hablando solo y estoy hablando con más gente, que tenemos un montón de estudiantes del otro lado de la computadora, en mi caso, del otro lado de los celulares o el dispositivo que estén utilizando ustedes. Bueno, habrán visto, bueno, supongo que la mayoría de ustedes ya deben estar familiarizados con esta plataforma porque la vienen usando en algunas asignaturas de las que se han cursado en el primer cuatrimestre. Vamos a tratar de contestar preguntas en la medida de lo posible a través de la línea de chat que la saben usar por ahí. En algunos casos es posible que las podamos contestar de manera simultánea, digamos, en la medida en que mi agilidad visual me permita leer lo que han escrito, llegado el caso, si no, lo retomaremos después al finalizar la reunión o la clase, ¿sí? Bueno, nada más un par de anuncios que tienen que ver con algo que ya lo estuvimos conversando en la clase del viernes. No sé si algunos de ustedes estuvieron en la reunión que se hizo el viernes a la mañana. Si no estuvieron, bueno, no importa, porque de cualquier manera, como les dijimos en esa oportunidad, todas estas sesiones van a quedar grabadas y van a quedar disponibles en el aula virtual de la cátedra. Era nada más para recordarles brevemente la modalidad del dictado de lo que le llamamos las clases sincrónicas, que van a ser el día lunes en este horario, más o menos de 5 a 6, es lo que pusimos por el tema de la posibilidad de atención y de estar conectados mucho más tiempo. No es recomendable, pero eventualmente se puede llegar a extender un poquito. Digamos, nuestro horario habitual, si estuviéramos en la facultad, estaríamos de 5 a 7, ¿sí? En esta materia. Nosotros hemos puesto este horario de 5 a 6 por la limitación que nos provoca estar mediados por las computadoras, las cámaras, los videos, los celulares, digamos, y toda esta parafernalia electrónica de la que disponemos. De cualquier manera, una vez finalizada la clase, vamos a quedarnos un rato de lo que haga falta con la sesión de Meet abierta, para que si ustedes necesitan hacer aportes, consultas o cualquier cosa que la quieran hacer a través del chat, así se las puede ir tratando de evacuar. Bueno, el aula virtual está funcionando. Si no han entrado, después traten de hacerlo. Calculo que sí, porque están todos acá conectados y deben haber tomado el vínculo de ahí. Van a ir viendo que en la medida del avance de la materia, les vamos a ir colocando una cierta cantidad de materiales a disposición en el aula virtual. Algunos remiten a que vean algún video o que vean algo explicativo, que es en YouTube o en alguna otra plataforma de Internet, pero en la mayoría de los casos, digamos, lo que es central del uso del aula virtual tiene que ver con los textos que nosotros les vamos colocando, que los estamos escribiendo entre la profesora adjunta, que es la profesora Alejandra Agustino, que estuvo el otro día con ustedes, también está por ahí, pero está sin cámara, así que no la tenemos visible. Y quien les habla, digamos que estamos escribiendo algunos textos pequeños para ir, sobre todo, introduciendo en los
temas y en los problemas que nosotros vamos a trabajar a lo largo de este cuatrimestre, que más se va a parecer a un bimestre que a un cuatrimestre. Bien, el primer tema que vamos a desarrollar es el que está puesto ahí en el aula virtual bajo el título de algo así como la formación del universo del occidente moderno. No me acuerdo si es exactamente ese el título que les puse, pero bueno, lo van a encontrar, porque además es como que es el origen del capitalismo, que es un poco lo que vamos a trabajar esta tarde, ¿sí? Sí, estaba queriendo mirar la pestaña del aula virtual, pero se ve que la cerré por error, entonces no la encuentro y no me voy a poner a abrirla ahora. Decíamos, vamos a trabajar esta tarde hasta la hora que necesitemos, que no exceda demasiado las 18 horas, sobre la formación del occidente moderno, digamos, y dentro de esto la formación del capitalismo como sistema, no solamente como sistema económico, sino que vamos a ver que es un universo de mayor complejidad y de mayor amplitud que solamente el aspecto del orden de la economía. Porque en general cuando uno menciona, es decir, cosas tales como capitalismo o feudalismo, del cual vamos a hablar unos minutos también hoy, uno tiende a pensar en la dimensión económica, pero la dimensión económica no agota todas las circunstancias de la vida de una sociedad. A ver, perdón que apareció justo. Bueno, los temas estos que van surgiendo, como que no se les abren los libros o demás cuestiones, los vamos a ver al finalizar la clase, ¿sí? Ya resolveremos si es que hay algún problema en la carga, pero en general estaban accesibles, es decir, porque yo los he controlado y estaban accesibles. Ya vamos a ver ese tipo de problemas técnicos. Les pido, en la medida de lo posible, que el uso del chat durante el desarrollo de la clase lo limiten a lo que estamos hablando en la clase. Cuando tengan después alguna otra duda de orden de que no pueden ingresar al sitio tal o que no pueden bajar la bibliografía cual, lo dejamos un poco para el final, ¿sí? Cosa de que no tengamos que ir atendiendo a solicitudes diversas a lo largo de la clase. ¿Estamos? Bueno. Decía yo, ni el capitalismo ni otras formaciones económicas o económicas y sociales se agotan en uno de los aspectos de la vida de las sociedades. Es decir, que en general abarcamos múltiples dimensiones en lo que es un conjunto social. Nosotros estamos enfocados en una asignatura que se llama Introducción, pero digamos que su tema es las ciencias sociales. Después vamos a trabajar un poco más adelante, específicamente, digamos, sobre estas disciplinas científicas, pero todos nos daremos cuenta, digamos, tengamos o no, estemos o no familiarizados con la temática de las ciencias sociales, que la propia palabra social está haciendo alusión a un objeto de estudio particular que es justamente la sociedad a la que pertenecemos nosotros, a la que pertenecen otros o a las que han pasado históricamente a través del tiempo. Vamos a darle un cierto lugar a lo que le vamos a llamar la dimensión histórica de la vida social, y esto quiero hacer un par de observaciones, que esto no está ni en el libro que está puesto en el aula, ni están puestas en la bibliografía, pero es para que entremos dentro de un contexto explicativo que nos permita entender algunas de los conceptos que vamos a trabajar. Cuando les hablo de la dimensión histórica, es para simplemente hacer una diferenciación entre lo que es histórico y lo que no lo es, ¿sí? La historia no es solamente lo que depende de la temporalidad, sino que es un atributo particular de las sociedades humanas. Es decir, los
seres humanos somos los únicos seres que tenemos historia y que estamos inmersos en esta dimensión que es la historia. No así otros aspectos de la realidad como la naturaleza, los animales o las plantas y demás cuestiones, en la medida en que se desarrollan de manera independiente de las sociedades humanas. Es decir, no están, o sea, no tienen historia por sí mismos. Pero todo lo que nosotros conocemos, todo lo que nosotros entendemos del mundo, dependen de un trayecto temporal que es un trayecto histórico porque pertenece a una sociedad humana, ¿sí? En este sentido, tenemos que diferenciar, o voy a hacer una pequeña diferenciación un poco, casi si se quiere, un poco simple o burda, de diferenciar lo histórico de lo natural, en el sentido de decir, bueno, las montañas están ahí, estaban desde antes de que existieran los hombres y probablemente sigan existiendo después de que los hombres nos hayamos extinguido de la faz de la Tierra, ¿sí? Es decir, están por fuera de la dimensión histórica de lo humano. En tanto, nosotros solamente podemos entendernos a nosotros mismos, en tanto individuos y en tanto miembros de grupos mayores, ya sea esta clase de hoy, que formamos un grupo, nuestra familia, nuestro barrio, nuestros sectores de pertenencia, etcétera, o la sociedad en su conjunto, o yendo más allá, la humanidad en su conjunto, como resultado de una trayectoria histórica y de una serie de acontecimientos y procesos que se han ido dando a lo largo del tiempo para llegar a estas formaciones particulares que nosotros conocemos y en la que nos movemos y dentro de la que nos terminamos reconociendo como individuos, ¿sí? Bien. Esta dimensión histórica y este pequeño hincapié que hago como para empezar la clase sobre la historicidad de los fenómenos humanos es fundamentalmente para tratar de diferenciar una cierta tendencia que tenemos y que no está, no voy a abrir un juicio de valor, decir que está bien o que está mal, sino mencionarla que es una cierta tendencia que tenemos los seres humanos a asumir gran parte de nuestras experiencias, inclusive cotidianas, como si fueran parte del orden de lo natural, es decir, como si fueran parte de algo que es así porque existe una ley, existe una norma o existe algo que determine que esas circunstancias sean de esa manera y no de otra, ¿sí? Bueno, yo lo que quiero hacer hincapié en este momento es decir, bueno, no existe ninguna determinación de orden de lo natural o de lo sobrenatural, llegado el caso, digamos, o lo metafísico, que esté por fuera del hombre, que esté formándonos como somos. Es decir, nosotros somos resultado de las sociedades en las que nos movemos y a su vez estas sociedades en las que nos movemos son resultado de su propia trayectoria histórica y de las circunstancias por las que va atravesando, ¿sí? Bueno, para no hacer demasiado más largo no hacer demasiado largo, digamos, esta explicación sobre el problema de lo histórico y la historicidad, voy a ir al punto que es lo que vamos a desarrollar ahí, que está puesto en el primer libro ese que se llama La formación del occidente moderno o los orígenes del capitalismo, según la pestaña que tienen en el aula virtual, para decir, bueno, no me voy a ir demasiado lejos, es decir, no vamos a hacer un curso de historia general, digamos, desde los orígenes de la humanidad hasta el presente, pero sí vamos a retroceder un ratito, algunos siglos, para tratar de explicarnos cómo se forman o cuándo y en qué circunstancias aparecen los elementos que nos son comunes a las sociedades modernas a las que conocemos nosotros, ¿sí? Si nosotros pudiéramos hacer, voy a hacer un ejemplo totalmente
ficticio. Es decir, si pudiéramos viajar en el tiempo e irnos a una cantidad de siglos atrás, probablemente nos encontraríamos con situaciones no solo tecnológicas diferentes a las que conocemos hoy en día, sino con sociedades diferentes a las que conocemos hoy en día, ¿sí? Si nosotros retrocediéramos 500 años, por ejemplo, o 600 años, nos encontraríamos con modelos de sociedad muy distintos a los que conocemos hoy en día. Ahora, no podemos negar que las sociedades actuales vienen de aquellas sociedades, y porque nosotros somos, digamos, no nacemos, o las sociedades, los conjuntos sociales no aparecen por generación espontánea, sino que vienen de algún origen que les es anterior, ¿sí? Este origen que les es anterior no significa que no se vaya produciendo el cambio. Precisamente, volviendo brevemente a la cuestión histórica o a la dimensión temporal, la existencia del tiempo justamente es la determinación del cambio. Para ponerles un pequeñísimo ejemplo alrededor de este tema del tiempo, las primeras formas, digamos, sistemáticas de pensamiento que conocemos, por lo menos en la historia de Occidente, se las atribuimos nosotros a los griegos antiguos, a estos que desarrollaron esos sistemas filosóficos, Platón, Aristóteles, etcétera. No voy a hablar de ellos, solamente quería mencionar un concepto aristotélico, que es el que se refiere al tiempo. Aristóteles decía que el tiempo es la medida del movimiento, es decir, que es lo que indica la temporalidad, que hay algo que se está moviendo, y el movimiento es lo que produce permanentemente el cambio, ¿sí? Por eso es que las sociedades humanas no son estáticas, sino que están sujetas permanentemente al cambio, ¿sí? De cualquier manera, a lo largo de la historia, digamos, y los que estudiamos la historia, vemos que los cambios no siempre se dan a velocidad constante. Es decir, a veces hay que esperar mucho tiempo para que se produzcan cambios significativos o cambios relevantes, y a veces los cambios se producen de manera mucho más veloz. Entonces se acumulan diferenciaciones en un periodo mucho más limitado o mucho más breve. Esto es lo que nos va a llevar a dentro de un rato, cuando lleguemos al concepto de lo que le llamamos revolución. Es decir, cuando se acelera el cambio de modo tal de que obtenemos un resultado de modificación muy general o muy diametral de lo que eran las circunstancias anteriores en un lapso relativamente breve. Esto, de cualquier manera, dentro del uso de los conceptos de temporalidad que utilizamos en la historia, no se puede decir que es rápido o que es una revolución porque se dio en un año, o porque se dio en 2 años, o se dio en 10 años. A veces el proceso para nosotros sería muy largo, y sin embargo también aparece como una aceleración de los cambios. Esto, les cito un ejemplo que tampoco está en la bibliografía ni en la cosa, pero es el de la llamada revolución neolítica. Si ustedes se acuerdan, cuando fueron a la escuela y les enseñaron historia, debe haber sido en primer año o en segundo año, depende de dónde les tocó, cuando hablaban de eso que le llamaban prehistoria, decían, bueno, el paleolítico y el neolítico. Entre el paleolítico y el neolítico hubo un salto que se llama la revolución neolítica. La revolución neolítica consiste en que los hombres, aquellos hombres de esa época, de hace 10 o 12.000 años atrás, cambiaron diametralmente su forma de subsistencia, pasando de ser depredadores, solamente cazadores y recolectores, a ser agricultores y criadores de ganado. Esto es lo que constituye la revolución. Ahora, la revolución neolítica es un proceso que duró o que tardó en darse entre 1000 y 2000 años. O sea, no parece muy rápido. Claro, comparado con los procesos anteriores es sumamente veloz. Bueno, me vuelvo a nuestro mundo de la formación del Occidente moderno. ¿Por qué el tema de Occidente? Por ahí podrán preguntarlo con toda justicia, e inclusive hasta cuestionarlo. Es decir, ¿por qué hablamos del Occidente? Bueno, si nos
ponemos en el mapa, nosotros somos del occidente, convencionalmente hablando, pero no es esta la idea, digamos, no es una referencia geográfica solamente la de hablar del occidente, sino que es una referencia fundamentalmente cultural, ¿sí? Es decir, ¿por qué hablar del occidente y por qué digo que es la referencia cultural fundamentalmente? Porque sin negar la existencia de otros desarrollos culturales o inclusive otras influencias culturales dentro de nuestra propia sociedad, es claro que fundamentalmente pertenecemos al legado de la cultura occidental, sin negar, les vuelvo a decir, las influencias de otros aportes culturales. Sin ir más lejos, nos estamos comunicando, bueno, por lo menos yo que estoy hablando, y ustedes creo que me están escuchando, así que deben entender el idioma, estamos hablando una lengua que es una lengua proveniente del occidente europeo, ¿sí? Independientemente de que haya algunos probablemente de ustedes que conozcan alguna lengua vernácula, alguna lengua originaria americana, digamos, como el quechua, el aymara, digamos, o el guaraní, digamos, alguna otra lengua de más cuestiones. Bueno, pero digo, por eso quería hacer una pequeña aclaración. De todos modos, si en algún momento esto amerita una charla más profunda, digamos, o una discusión o un cambio de pareceres, bienvenido sea. Por eso les digo, o sea, el chat no es solo para que hagan preguntas, sino para que sugieran cosas, para que aporten información o para que inclusive propongan eventualmente puntos de vista diferentes a los que nosotros estamos proponiendo en el desarrollo de la materia, ¿sí? En este sentido, quiero decirles, digamos, que van a encontrarse con nosotros con una cátedra abierta inclusive abierta a la crítica en el buen sentido de la palabra. Es decir, no quiero que me critiquen porque soy medio pelado, ¿sí? Si quieren, critíquenme porque les parece que alguna explicación se la puede establecer desde otro punto de vista y el resultado va a ser mejor, etcétera, digamos. Este es el ejercicio a lo que los invito a realizar. Bueno, vamos a ver este punto del occidente. Rápidamente uno puede pensar, decir, esto que estudiaron en la historia, cuando iban a la secundaria, decir que la historia, que la edad antigua, que la edad media, que la edad moderna, que la edad contemporánea, etcétera, y demás cuestiones, me voy a situar unos minutos en este momento, digamos, que sería la transición entre lo que le llamaban la Edad Media y lo que le llamamos la Edad Moderna. Me parece que es un lugar, que es un punto fundamental para reflexionar en la historia, porque creo que es donde se van a dar los elementos conformadores, no solo del, bueno, sí de la modernidad en general, digamos, o de la modernidad occidental, y la que se nos traspasa como legado sociocultural, creo que además se va a desarrollar este modelo o este sistema que es el capitalismo del que hablé hace un rato y que no dimos mayores precisiones, ¿sí? Ahora, ¿se acuerdan que hace un ratito yo trataba de explicar que las cosas tienen su lugar en el tiempo y que al ser cosas humanas o pertenecientes a las sociedades humanas, estas están metidas dentro de la dimensión de la historia, ¿sí? Entonces decimos, bueno, en algún momento se forma el capitalismo, esto significa que no estuvo siempre. De la misma manera en que, si nos íbamos al ejemplo que yo les decía recién, nos tomamos una máquina del tiempo, bueno, no existe ese aparato más que en la ficción, y nos vamos a la época de Colón o a la época anterior, nos vamos a encontrar con sociedades bastante diferentes a las que conocemos hoy en día. Entonces ha habido una serie de modificaciones. Vamos a tratar de mirar un poquito en qué consisten estas modificaciones y por qué entendemos que se han dado más o menos en ese contexto. Ustedes se acordarán de cuando fueron a la escuela y que estudiaron un poquito de historia, inclusive cuando veían eso que supongo que se aburrían bastante en las clases de historia, ¿no? Pero bueno, algunos no me digan así que no para quedar bien, solamente si es posible que no se hayan aburrido porque hayan sido clases muy entretenidas. A mí me parece que la historia es un
es uno de los relatos más entretenidos que puede haber, una de las cosas de las materias más fascinantes, pero no tienen por qué coincidir conmigo en eso, y tampoco, digamos, si no les gustaba, y no les gustaba. ¿Sí? No tienen que quedar bien con nadie. De todos modos, les digo que no vamos a hacer solamente historia acá, vamos a hacer un poco de historia porque entendemos que las explicaciones se dan en los procesos históricos. ¿Se acuerdan que en algún momento ustedes han hablado del sistema que le llamamos feudal, digamos, que estaban los campesinos, los señores, las cosas? Voy a hablar un par de minutos de eso porque me interesa justamente ver lo que es la transición del feudalismo al capitalismo y cuáles son las circunstancias que permiten esta transición entre el feudalismo y el capitalismo. Si uno piensa, es decir, antes de la formación del orden que le llamamos feudal, que es el orden que se da en ese periodo que la historia le llamaba Edad Media, un largo periodo de unos 1000 años de duración, y que la segunda parte se caracteriza por esta, por esta formación social, económica y política que le llamamos el feudalismo. Voy a mencionarles un par de características de esto y vamos a ver si tienen algo que ver con las actuales o no. Durante la época feudal, o digamos con la vigencia de ese modelo o de ese sistema del feudalismo, había relativamente pocas posibilidades de ser dentro de esas sociedades, ¿sí? Digamos, no me fui a esa imagen por error. Me fui justamente para ponerla en ejemplo. Ustedes decían, de hecho, a uno le tocaba nacer en esa época y nacía de un lado o del otro de este modelo que yo lo ejemplifico acá con este juego que deben conocer independientemente de si lo han jugado alguna vez o no, ¿sí? El juego lo conocen, ¿verdad? Bien. ¿Qué podíamos ser en la época feudal? Podíamos ser rey. Perdí la reina, acá está. Podíamos ser de la realeza. Podíamos ser de la realeza. Bueno, a alguno le tocaba, pero son poquitos, ¿sí? O podíamos ser no piensen que podíamos ser caballo o podíamos ser torre, digamos, esto lo que estoy refiriéndome es a que son los símbolos justamente de un sector de la sociedad que es la nobleza para esta época, ¿sí? El castillo y el caballo. El caballo es el arma de guerra, los nobles son los guerreros. O podíamos ser, eventualmente, de otro sector, que es el de la iglesia, ¿sí? Aunque lo más probable es que nos tocara pertenecer a este otro sector, ¿sí? ¿Por qué digo lo más probable? Porque es el sector mayoritario. Estos son, ¿cómo le llamamos a estas piezas en el ajedrez? ¿Peones? Peones le llamamos, tal cual, le llamamos peones. Bien, ¿y a qué le llamamos peón en general? ¿Al que trabaja dónde? En el campo. En el campo, ¿verdad? Fíjense la asociación de esto con esto, ¿no? Es decir, los peones, peón, bueno, no voy a hacer voy a tratar de no hacer un relato demasiado largo, pero digamos,
el orden feudal y esto que estábamos diciendo recién, en realidad se basa también en un esquema guerrero, o digamos en un esquema militar, que es el que encabeza el rey, pero está delegado en el noble, por eso el noble es el caballero, digamos, el que tiene caballo. El peón, originariamente, es el que se diferencia del caballero, ¿sí? Es el que va a la guerra a pie, ¿sí? El otro va a la guerra a caballo. Pero, justamente, como el peón, que es el campesino, es el que va, es el sector más bajo de la sociedad, es el que seguimos mencionándolo con el mismo nombre heredado de allá lejos y del orden feudal, ¿sí? El caballero es el que andaba a caballo. Nosotros después hemos hecho un uso extensivo del término para decirle caballero a un género, ¿no es cierto? Al género masculino le decimos por ahí caballero, por lo menos lo ponemos en la puerta de los baños, ¿no? Al cartelito, ¿sí? Aunque nunca vi, yo por lo menos, que alguien entrara con su caballo al baño, porque dice para caballero. Bueno, vamos a quedarnos 2 minutos en esta idea de este orden. Este orden, ¿cuál es la característica fundamental? Si uno nació campesino, va a ser peón, ¿sí? No solo en el ejército, sino que va a ser el trabajador del campo. Si uno nació noble, va a ser caballero, o va a ser obispo, digamos, que es la otra figura que tenemos acá en el juego. Si tiene demasiada suerte, digamos, porque le tocó nacer en una familia particular, puede llegar a ser de la monarquía. Bueno, lo que quiero mencionarles con esto, que esta sociedad es una sociedad absolutamente rígida de compartimentos estancos, en el sentido de que si se es campesino, no se es noble, y si se es noble, no se es campesino. Es decir, no existe este principio que es muy característico de nuestras sociedades actuales, más allá de que según las épocas, los lugares, las circunstancias, etcétera, es variable, pero nosotros sabemos que en nuestras sociedades existe un principio que le llamamos de movilidad social, donde uno no está necesariamente, nadie está necesariamente condenado a permanecer en el lugar donde nació, ¿sí? Uno puede nacer pobre y morir rico, o viceversa. Pero esto lo vamos a ver más adelante porque es otro problema. Yo quiero ir a ver cómo se produce esta modificación de este orden que parecía tan rígido, que parecía tan imposible de moverse. Y tiene que ver con la aparición de un sector que tiene que meterse en el medio, ¿no es cierto? Nosotros decíamos recién, entre el noble y el campesino, o entre el noble y el villano, que es la nomenclatura de época, el villano es el que vive en la villa, ¿sí? El noble es el que vive en el castillo, lo ilustramos con esta torre. Entre el noble y el villano hay como una brecha imposible de saltar, es decir, un campesino no puede convertirse en noble. Ahora, entonces, en ese esquema, ¿cómo entendemos o cómo podemos explicarnos de que se haya modificado? Porque eso no está más vigente. Está bien, estoy hablando de algo de hace 500 o 600 años, pero no está más vigente. Pero tiene que haber habido circunstancias que nos permitan entender o que nos permitan explicar por qué la sociedad pudo modificarse de la manera en que se modificó y pudo cambiarse, inclusive toda la forma, no solo de
de organizarse internamente o al interior de las sociedades, sino las formas de relacionarse para la producción e inclusive las formas de organización políticas, que son totalmente diferentes de las que veíamos en ese antiguo mundo, feudal. Bueno, entonces acá yo voy a simplificar un poco la explicación porque, les vuelvo a decir, esto no pretende ser estrictamente una clase de historia, sino una clase que apela a la historia para explicarnos la formación de las sociedades que nosotros vamos conociendo en el camino. Vamos conociendo en la actualidad y conocemos un poquito hacia el pasado. En un primer lugar, lo que necesitaríamos es, para que cambie una situación estática, una situación estática, la estaticidad no existe de todos modos por la sujeción al tiempo que tienen los acontecimientos humanos, que lo dije hace un rato. Pero hay modelos, hay circunstancias, hay coyunturas, hay situaciones, estructuras fundamentalmente, que tienen un carácter bastante poco propenso al cambio, que es el ejemplo típico es justamente este modelo de sociedad que se llama sociedad estamental, donde hay unos que están por abajo y hay unos que están por arriba, y no hay ninguno que esté por el medio. Ahora, justamente la idea de pensar cómo se produce la transformación de este modelo de sociedad en otro, que a la larga va a terminar siendo diametralmente diferente, es la aparición de un elemento disruptivo, digamos, un elemento que se meta al medio, ¿sí? Uno dice, bueno, no hay continuidad entre el noble y el villano hasta que logramos que otro sector aparezca en el medio. Bueno, ese sector que aparece en el medio y no aparece por arte de magia, ¿sí? Aparece por necesidad. Y aparece por necesidad, fíjense, no de sí mismo, cuando aparece este sector que se mete al medio, sino en general aparece como necesidad de estos sectores que son los sectores, perdón, estoy intentando mostrar algo pero estoy tapando todo con mi mano, de estos sectores que son los sectores que aparecen como los privilegiados dentro de este orden social. ¿Y qué quiero decir con esto? Tenemos que el caballero tiene el caballo, tenemos que el caballero, el noble, tiene que construir su castillo, tenemos que el obispo tiene que tener su sotana, tenemos que el rey tiene que tener su corona, etcétera, y demás cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que estoy pensando para explicarles cómo aparece este nuevo sector o cómo se desarrolla este nuevo sector? Porque no es que esto de aparece por ahí, no es un término, no es el mejor de los conceptos el que estoy utilizando, pero intento explicarlo nada más. El caballero necesita que le cuiden el caballo, necesita que le hagan las espuelas, que le hagan las monturas, que le hagan las armaduras, que le hagan las armas, que le hagan las cosas. No las hace él. El caballero necesita que le construyan su edificio, necesita que además le atiendan las tareas domésticas y demás cuestiones. Necesita que le hagan la ropa, necesitan que le hagan las joyas y las cosas, necesita que le hagan los elementos para el uso del culto, digamos, hablando de la iglesia. ¿Quién los va a hacer? Esa es la pregunta. Bueno, los hará y esta es la pregunta. Está dedicado a las tareas rurales, a las tareas del campo, a la producción, que le llamamos producción primaria, ¿sí? No está dedicado a hacer esas cosas. Sin embargo, vamos a tener que buscar entre esta gente justamente quienes puedan hacer esas actividades. Para esto, en ese modelo de funcionamiento, de ese esquema feudal tan estático como les decía hace un rato, hay algunas diferencias. No todos los campesinos estaban en la misma situación y demás, pero sería muy largo ponernos a relatar todo. Hay algunos sectores que son campesinos atados a la tierra, digamos, que se llaman siervos de la gleba, y hay algunos sectores que son campesinos libres. Libre,
hasta por ahí nomás, pero digamos, libres en el sentido jurídico del término. De los grupos de campesinos libres se recluta estos sectores que van a funcionar como los, en primer momento, los artesanos, es decir, los que van a poder producir los elementos necesarios para la vida de las clases privilegiadas, digamos, para la vida de la realeza, de la nobleza y del clero en general. Estos grupos de artesanos van a empezar se van a reclutar, digamos, de las comunidades campesinas y van a empezar a ubicarse en espacios geográficos particulares que tienen que ver con la cercanía de los castillos, digamos, la cercanía de las fortalezas. Las cercanías de las fortalezas o los alrededores de estos que serían los suburbios, van a tomar un nombre, una denominación alemana, que era la palabra Burg, que nosotros la traducimos al castellano como ciudad, estrictamente, digamos, como ciudad, pero de esa palabra Burg, que la mediación castellana es burgo, igual a ciudad, va a derivarse el término burgués, ¿sí? Entonces, el artesanado que va a ubicarse en ese lugar va a constituir un nuevo sector que con el tiempo se va a convertir en lo que conocemos la burguesía. Y vamos a ver, pues vamos rápidamente, vamos a pegarnos una llegada hasta 2 siglos más, esperemos que lleguemos, y va a cobrar una importancia muy grande, digamos, en la transformación de estos modelos sociales en los modelos sociales más parecidos a los que conocemos en la actualidad. Por eso les decía yo, va a aparecer este sector que le vamos a empezar a llamar la burguesía, originariamente es el sector de artesanos. Ahora los artesanos van a tener la capacidad de producir sin estar atados a los vaivenes de la tierra, es decir, porque la cosecha, la siembra, etcétera, inclusive la propia crianza de los animales del campo, a veces están sujetas a la sequía, a la inundación, digamos, a los acontecimientos de orden de lo natural. En tanto, la actividad que hace el artesano está exenta de este problema en general, digamos, en general. Porque si el tipo lo que hace es trabajar los metales o trabajar el cuero, o trabajar otras cosas, con tener la materia prima, tiene la capacidad de producir. Entonces, esta producción va a empezar a generar un pequeño excedente. Es decir, ¿por qué? Porque yo voy a contratar, yo soy el caballero, el duque de algún lado, entonces voy a contratar a este señor para que me haga mis muebles, mis carretas, las cosas que yo necesito, ¿sí? Y este señor va a producir un poco más de lo que yo le he encargado, es decir, va a haber un pequeño excedente. Este pequeño excedente va a poder ser intercambiado. Entonces esto va a agilizar actividades comerciales que prácticamente no tenían lugar dentro de ese orden tan estático que era el orden feudal. Entonces el comercio va a ser la segunda actividad que va a realizar este sector burgués. Y cuando el comercio se extienda, se expanda, esto va a permitir la aparición de la tercera de las actividades económicas nuevas que van a surgir, digamos, en esta transición entre el feudalismo y el capitalismo, y que es de por sí la más capitalista de las tres, y que es la actividad financiera. Es decir, vamos a tener artesanos, mercaderes y banqueros. Esto es lo que va a identificar este nuevo sector, que es el que, como dije yo hace un rato, era necesario que se metiera como una cuña entre los dos sectores privilegiados y no privilegiados para permitir que esta sociedad se pudiera transformar en otra, ¿sí? Esta, aunque aparece, digamos, como algo muy incipiente en las fines de la llamada Edad Media, digamos, el sector este de la burguesía, va a tener un desarrollo posterior sumamente importante, en la medida
en que, desde el punto de vista económico, fundamentalmente, las nuevas actividades económicas van a ser mucho más dinámicas que las actividades económicas tradicionales que estaban vinculadas a la explotación agraria, básicamente. Es decir, van a ser, digamos, o se va a desarrollar los sectores secundario y terciario de la economía. Los que hayan, bueno, ya han hecho algunas materias, deben saber de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Entre primario, secundario y terciario, si no, después lo hablamos. Bueno, digamos, la economía secundaria y terciaria, digamos, los sectores secundarios y terciarios de la economía son más dinámicos que los primarios siempre, ¿sí? En el sentido de que tienen la posibilidad de reproducir sus ganancias sin necesidad de aumentar la base de la explotación. Es decir, para hacerles un ejemplo, yo tengo tierra y planto trigo. ¿Cómo hago para aumentar mi ganancia en la producción de trigo? Y bueno, voy a tener que expandir la tierra cultivada, etcétera, y de esa manera producir más. Con la artesanía, en este momento todavía no hablamos de industria, y con el comercio, no es necesariamente cierto que haya que duplicar la base de la explotación o aumentar la base de la explotación. Es decir, dadas determinadas condiciones, yo puedo aumentar los precios, inclusive de manera artificial, por ejemplo, ¿sí? Así, bueno, esto me costó 2 hacerlo, lo vendo a 4, pero ahora lo voy a vender a 8 o lo voy a vender a 10, ¿sí? ¿Me entienden a lo que me refiero? Esto estoy haciendo una cosa sumamente simplificada. Bueno, acá tenemos un primer elemento que es absolutamente importante para entender lo que sigue, que cuando empieza a aparecer vinculada sobre todo a las actividades comerciales, la actividad financiera, es que empieza a existir esto que posteriormente le vamos a llamar capital. ¿Por qué? Porque el dinero que originariamente existe solamente como un medio de transacción, esta es la idea del dinero, es decir, en vez de que yo me lleve las vacas y que el otro se traiga el trigo, etcétera, vamos con un billete, pagamos la, etcétera, ¿sí? Y hacemos las transacciones. Pero el dinero en sí empieza a ser adquiere la característica o adquiere el carácter de una mercadería más. En el sentido de que es posible acumularlo como riqueza y ya no solamente esté expresada la riqueza en la propiedad de la tierra o en la propiedad de los granos que uno puede acumular, etcétera, y demás cuestiones, sino que uno la puede tener acumulada en dinero. Este es básicamente el origen del capital y es lo que le va a dar nombre al sistema una vez que se desarrolle con bastante posterioridad a este humilde origen de esta burguesía tardo-medieval que se había metido, como les dije hace un rato, como una suerte de cuña entre el campesinado y la nobleza, o el campesinado, la nobleza y el clero y la monarquía, digamos, ¿sí? Pero en principio está ahí el origen del capital y está ahí, además, el origen del sector social que va a ser el portador del capital, de alguna manera, va a ser el propietario del capital. Bien, esta burguesía originaria sigue siendo una parte de los sectores no privilegiados de la sociedad, es decir, sigue teniendo las condiciones jurídicas del campesino. No pasa de un día para el otro o por arte de magia a pertenecer a las clases privilegiadas, digamos, a la nobleza, ¿sí? ¿En qué consisten los privilegios o los no privilegios de estos sectores? Me voy a ir al más sencillo de todos. Estos pagan impuestos, estos no pagan impuestos, ¿sí? Este es una base de la diferenciación. Hay también toda una serie de diferenciaciones desde el punto de vista del derecho, ilegales, digamos, el derecho no parte de
los principios que conocemos nosotros, que son bastante más tardíos, que son los de la igualdad jurídica, sino precisamente de un principio diametralmente diferente. Es decir, existen estatutos jurídicos diferentes según los sectores de la sociedad de los que estamos hablando. Entonces, los sectores no privilegiados, el campesinado y la burguesía, no solo pagan impuestos, sino que además están sujetos a un régimen jurídico diferente al que rige para los sectores privilegiados como la nobleza, el clero y la monarquía. ¿Sí? Bueno, voy a apurarme porque estamos llegando a las 6 de la tarde y me faltan 3 o 4 temas para desarrollar. Por suerte después los pueden leer en el aula virtual, en las cuestiones. Bueno, estas circunstancias, digamos, y todos estos cambios se van a dar básicamente en un periodo que va entre el siglo XIV y el siglo XVI. Digamos, el siglo XIV lo menciono porque el siglo XIV justamente casi que está de moda ahora porque fue la gran peste, la peste negra que se llevó a más o menos un tercio de la población europea de ese momento. Estaban de cuarentena también en el siglo XIV. Y eso provocó que al interior del modelo feudal empezaran a escasear, empezar a escasear la mano de obra, que era fundamental para el trabajo rural, digamos, por la gran mortandad que hubo. Entonces eso también provoca la desarticulación del orden feudal. Pero nos vamos a ir un poquito más adelante, siglo XV, siglo XVI, donde empiezan a darse otros cambios importantes que tienen que ver justamente con esta transformación que se está dando en las sociedades tardomedievales. Una de ellas es el movimiento que conocemos como el Renacimiento, que va a producir una modificación. Nosotros nos acordamos del Renacimiento por las obras de arte, esa cosa, pero va un poco más allá de eso, es decir, provoca una modificación cultural importante en la medida en que pasamos de un escenario dominado fundamentalmente por la Iglesia Católica, estamos hablando de Europa, sobre todo Europa Occidental, a un escenario donde no deja de tener importancia, digamos, y no deja de tener el poder que tradicionalmente ha tenido, pero sí hay una transformación de sobre todo de lo que es la concepción del mundo, que desliza, digamos, o cambia el centro ese que estaba puesto en la idea dogmática de la Iglesia puesta en Dios y lo traslada al hombre. Por eso decimos que el Renacimiento es un movimiento antropocéntrico. ¿Esto qué es lo que nos habilita? La posibilidad de conocer cosas más allá de las que estaban previstas por lo que la tradición eclesiástica admitía como conocimiento, que tenía que ser solamente lo revelado por Dios a través de los libros sagrados, etcétera. Además cuestiones y que si no, digamos, ¿cuál era la idea? Es decir, si Dios no nos había dicho que había otro continente, para hablar de la llegada de los europeos a América, no tenemos por qué ir a buscarlo, ¿sí? O, si no lo dijo, es porque no hay. O sea, digamos, el Renacimiento es lo que permite que las sociedades del siglo XV, o algunos sectores, que en realidad son sectores justamente salidos de esta nueva parte de la sociedad que va a ser la burguesía, empiecen a poder pensar en otros conocimientos o en otras cosas más allá de las que predicaba solamente la Iglesia. Entonces, por eso Colón puede ir a América. Colón no deja de ser un personaje absolutamente religioso, además convencido de que Dios lo mandó a descubrir. Pero bueno, pasa. Vamos a abreviar un poquito la cuestión. Siglo XV se produce la gran expansión europea y fundamentalmente la expansión europea sobre el territorio americano, que lo va a incorporar al orden económico mundial. Esto va a ser la etapa
que le llamamos del mercantilismo, digamos, o la etapa del capitalismo mercantil, donde ya va a estar funcionando el sistema con el capital como centro. Por eso digamos que tenemos una cierta continuidad de los banqueros medievales con la actividad mercantil que se desarrolla durante el siglo XV, fundamentalmente con la expansión europea, y que se va a consolidar durante el siglo XVI. De hecho, si uno lee, por ahí me preguntaban que no podían ahí bajar el libro de Ferrer, ya lo veremos y demás. Aldo Ferrer, que era un economista argentino que se murió hace un par de años, en un libro que es de fines de los años 90, por ahí, o sea, tiene sus añitos el libro, que es Historia de la Globalización. Él dice, bueno, la primera globalización no es la que tenemos ahora, es la del siglo XVI, ¿sí? Es decir, cuando se incorpora América al sistema económico mundial. Y de hecho, América se incorpora como un apéndice al sistema económico mundial. Tan es así que si uno piensa en la época colonial, digamos, en la época en que América está bajo el dominio colonial europeo, español, portugués, inglés, francés u holandés, digamos, que eran las potencias europeas que tuvieron colonias en América, funciona solamente como un agregado al sistema económico metropolitano, es decir, no se genera o no se quiere generar desarrollo en las colonias. Las colonias sirven solamente para obtención de materia prima. Podemos ver que esto se modifica un poquito hacia fines de la etapa colonial, y esto también se vincula a otra serie de cambios que se van a dar y que le voy a dedicar los últimos minutos que tenemos, porque si no se nos va a hacer muy larga la clase, pero de todos modos ustedes me van a aguantar 10 minutos más, calculo. Porque ya les dije que tenemos horario hasta las 7 si nos ponemos en estricto. Pero nada, no los voy a torturar tanto. Digamos, hay otros procesos que están dándose y que se van a dar fundamentalmente en Europa, y se van a dar más o menos contemporáneamente con el fin de la dominación colonial europea sobre el territorio americano. Y no son casualidades, digamos, que por un lado se produzca la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, que es a la que le voy a dedicar los últimos minutos de la clase, y más o menos simultáneamente se produce el fin del dominio colonial europeo en América, ¿sí? Uno dice, bueno, primer país que se declara independiente de América es lo que hoy conocemos como Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos, además, digamos, Estados Unidos se olvidaron de ponerle nombre al país, por eso lo conocemos como Estados Unidos, pero vieron que carece de nombre. Todos los otros países tienen nombre, México, Argentina, Colombia, qué sé yo, Estados Unidos no. Estados Unidos, ese nombre solamente indica un modelo de organización política, pero no tiene nombre propio. Se olvidaron de poner el nombre propio. Vamos a ver que después, como no tienen nombre propio, se apropian el nombre del continente para sí mismos. Pero esto es otra historia. Estados Unidos es el primer país en declararse independiente en 1776. El resto de los países americanos empiezan un tránsito hacia la independencia, fundamentalmente a principios del siglo XIX, empezando por Haití en 1804 y siguiendo por Argentina en 1816, México, no me acuerdo, pero digamos más o menos todos en las primeras décadas, en la primera década o hasta la segunda década del siglo XIX, se han separado del dominio europeo, digamos, del dominio metropolitano como colonias, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando en Europa? En Europa está pasando una cosa que fundamentalmente está pasando con centralidad en Inglaterra, que es lo que va a tener o que va a resultar
como el gran proceso transformador que le llamamos la revolución industrial, al cual le voy a tener que dedicar alguna parte la clase que viene, a pesar de que la tenía que haber terminado hoy, pero porque no vamos a tener el tiempo suficiente. Pero la revolución industrial es una cosa que vamos a tener que prestarle especial atención por lo siguiente. Digamos, no es porque se haya dado en Inglaterra o que nos resulte más o menos simpática porque sea de un lado o del otro. Esto no tiene que ver con simpatías o antipatías personales que uno pueda tener con los británicos. Inglaterra es el lugar donde se han dado más o menos una serie de condiciones que no se dan en otros países de Europa al mismo tiempo para que se permita o que permitan la eclosión de este proceso transformador. Habitualmente uno piensa también en la revolución industrial básicamente como un cambio técnico o como un cambio económico. Es mucho más profundo que un cambio técnico o que un cambio económico. Y empezando por el problema del cambio técnico, es mucho más importante el cambio en las tecnologías de organización que en las tecnologías duras, digamos, de la máquina. Esto enseguida les voy a explicar exactamente a qué me refiero con este punto. Pero voy a irme un poquito antes a ver cómo se generaron algunas de las condiciones que permiten que en Inglaterra se produzca la revolución industrial. En Inglaterra se había producido ya la revolución política que se va a dar en Francia a fines del siglo XIX, inclusive después de la Revolución Norteamericana, en 1789. Inglaterra se había producido, pero sin la trascendencia por el dramatismo, digamos, que adquiere el estallido de la Revolución Francesa, pero se había producido una cosa similar un siglo antes, a fines del siglo XVII, que se le llama la gloriosa o la Revolución Inglesa de 1688. ¿En qué consistió esto? En que la Revolución de 1688 en Inglaterra había logrado imponer una monarquía parlamentaria, ¿sí? Es decir, que el monarca inglés había dejado de ser un monarca absoluto, que le rendía cuentas nada más que a sí mismo o a Dios, llegado el caso, y empieza a tener un control a través de el órgano legislativo, que sería el Parlamento. Pero esto no acaba ahí nomás, digamos, porque el parlamentarismo británico no lo podía rastrear hasta el siglo XIV. Es decir, hasta en la época de 1300 y pico, digamos, que hay ya inicios de parlamentarismo en Inglaterra. Pero lo importante de lo de fines del siglo XVII es que se va a introducir en el Parlamento británico una cámara no es una cámara de fotos, digamos, sino la Cámara del Parlamento, como nosotros tenemos Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Los ingleses siguen teniendo también dos cámaras, pero no se llaman senadores y diputados, se llaman Cámara de los Lores y Cámara de los Comunes. La Cámara de los Lores es la Cámara de los nobles, ¿sí? Es la Cámara tradicional que existe en el Parlamento británico. Pero el problema está en la otra Cámara, la Cámara de los Comunes. Fíjense el nombre que tiene la Cámara. ¿Quiénes son los comunes? Y los comunes son los que no son nobles, es decir, los que somos nosotros. Exagerando, o sea, digamos, no somos nosotros, digamos. Pero inclusive ni siquiera seríamos de los comunes con acceso a la Cámara en el siglo XVII o en el siglo XVIII. ¿Sí? Pero sí es la Cámara que introduce o que permite la incorporación de un sector, que es el sector de la burguesía británica, al poder del Estado. ¿Sí? Esta presencia burguesa en el Parlamento británico va a ser absolutamente determinante a la hora de permitir la legislación, digamos, o generar la legislación que permita la revolución industrial, digamos, o la instalación de la industria, que en otros lugares de Europa, por ejemplo Francia o Alemania, estaban controladas por los gremios dedicados a la artesanía, etcétera, y demás cuestiones que impedían
el cambio de las modalidades de producción, impedían, digamos, eran sistemas sumamente controlados de trabajo. Esto no ocurre en Inglaterra y esto es lo que permite a Inglaterra innovar en el sentido de producir de otra manera. Ahora, fundamentalmente, yo les decía recién, hay un cambio que es un cambio desde el punto de vista de la organización del trabajo antes que la incorporación, por ejemplo, de la máquina de vapor, digamos, o los cambios tecnológicos que los vemos casi como típicos de la revolución industrial. ¿Y en qué consiste este cambio en la organización del trabajo? Y es un proceso lento, pero se va dando de la siguiente forma. Originariamente, ¿cómo se produce o cómo se produce lo que después se produce de manera artesanal y se produce en talleres domésticos, digamos, o al interior de la casa? Yo tejo, etcétera, o hago zapatos o demás cosas, o hago muebles, ¿sí? La primera forma de cambiar ese modelo pasa por reunir a los trabajadores del mismo rubro en un solo taller y empezar a producir con un sistema de división del trabajo, de división funcional del trabajo. Para que les quede claro, voy a hacer el ejemplo de la fabricación de una silla, de una mesa, que es lo más sencillo, ¿sí? Yo soy el carpintero, tengo un ejemplo por ahí, pero ahora no me acuerdo dónde está y se me cerró el aula, así que no lo voy a encontrar. Yo soy el carpintero y hago sillas, ¿sí? Entonces me demoro en hacer una silla una semana. Allá hay otro carpintero que le pasa lo mismo, entonces, qué sé yo, al cabo de una semana, hay 4 carpinteros, al cabo de una semana tenemos 4 sillas fabricadas. Junto los 4 carpinteros en un solo lugar, entonces vos cortás las patas, vos pones los tableros, vos pones los clavos, etcétera, y demás cuestiones, producimos todos juntos, pero nos dividimos el trabajo. Al cabo de una semana, en vez de tener 4 sillas, seguramente tendremos 6 o tendremos 8. Es decir, ¿qué es lo que se cambió? Solamente la organización productiva, es decir, no se cambió, no se incorporó ninguna máquina, no se incorporó un taladro, nada. Simplemente cambiamos la forma de organizar el trabajo, ¿sí? Bueno, esta tendencia es la que está instalándose en la producción inglesa desde mediados del siglo XVIII en adelante, ¿sí? Esto posteriormente va, podríamos decirle, evolucionar o desarrollarse en el modelo que vamos a conocer, que es el modelo de fábrica, en el cual ya ¿dónde va a residir la principal diferencia? En que cuando entremos al trabajo en el modelo fabril, ya vamos a entrar en otra condición, ¿sí? El artesano, el que fabrica su artesanía, es el dueño de su materia prima, es el dueño de su herramienta y es el dueño del producto terminado, ¿sí? ¿Y de qué vive? Y bueno, de la diferencia que hace entre lo que gastó en comprar las cosas y en vender las cosas, ¿sí? Cuando entramos a una relación de producción diferente, que es la que va a ser el modelo de la fábrica o el típico después de la revolución industrial, vamos a entrar en una condición distinta, ¿sí? Vamos a ir como trabajadores asalariados, es decir, que vamos a vender fuerza de trabajo a cambio de una retribución que le llamamos salario, ¿sí? El salario existe desde la antigüedad como tal. De hecho, el nombre es un nombre antiguo que tenía que ver con el pago en una bolsita de sal a los soldados romanos, que eran los primeros asalariados que conocemos en la historia, ¿sí? Porque la sal era un coso, un bien muy escaso y servía como medio de cambio. Pero bueno, no importa, mantenemos el nombre de esto. Por suerte a nadie le pagan ahora con una bolsita de sal. Pero empezamos a modificar la relación de producción en el sentido de que en vez de que nosotros vivimos, como hacía el artesano, de la diferencia entre lo que gastamos para producir y lo que cobramos por vender, en vender otra cosa que antes no estaba en venta, que es esto que vendemos. Es decir, vendemos nuestras manos, digamos, no nuestras manos en el sentido literal del término, sino nuestras manos como fuerza de trabajo, ¿sí? A partir de que se puede
así fíjense cómo van cambiando las cosas o cómo van apareciendo unas cosas. Dijimos, en un momento dado, bueno, justo no tenía ninguna moneda ni ningún billete acá para hacer el ejemplo del capital. Bueno, tampoco iba a ser mucho lo que les muestre, pero en un momento dado el dinero pasa a ser una mercancía, pasa a ser un bien acumulable que acumula riqueza. En otro momento el trabajo pasa a ser una mercancía, ¿sí? Recién cuando el trabajo se convierte en una mercancía, es decir, en la medida en que esto obviamente es conceptual, porque claro, digo, no es que yo pueda juntar en un cajón fuerza de trabajo e ir a venderla al mercado, digamos, es decir, nosotros somos portadores de nuestra fuerza de trabajo, sin embargo, se hace la abstracción según la cual decimos, bueno, hay le llamamos mano de obra a esto, y la mano de obra ingresa a un determinado mercado, como si fuera un bien transable en el mercado. Claro, sabemos que no es un bien como es esto o como es el mate, que por ahí estamos tomando varios. Es decir, no podemos comprarlo y venderlo en ese sentido. Sin embargo, entra a regirse por relaciones de mercado, y a partir de que entra a regirse por relaciones de mercado, termina constituyendo en sí un mercado que le llamamos mercado de trabajo, ¿sí? Fíjense que esto, y eso lo escribí por ahí en las cosas que después leerán ustedes, esta creación de este mercado de trabajo nuevo, de este mercado nuevo que es el mercado de trabajo, es el que va a provocar simultáneamente, casi simultáneamente, la desaparición o la extinción de las formas de trabajo que predominaban hasta ese momento. Bueno, agarré el negro que se ve poco. Las formas de trabajo que predominaban hasta ese momento, digamos, como las formas de trabajo serviles o las formas de trabajo esclavas, ¿sí? No porque abolir la esclavitud fuera de buena gente, digamos, o que se dieran cuenta que pobres los teníamos esclavizados y no teníamos por qué tenerlos esclavizados, sino porque la coexistencia de formas de trabajo no libres son distorsivas del mercado del trabajo libre, ¿sí? Entonces, por eso es que terminan aboliéndose. Fíjense que en un periodo bastante breve va a abolirse la esclavitud en todo el mundo prácticamente. Digamos, algunos países van a ser más reacios, digamos, va a demorar un poco más, pero, digamos, en el siglo XIX va a terminarse la esclavitud. Bueno, para ir cerrando, yo voy a retomar un poquito esto, de todos modos, la clase que vamos a dar el viernes a la mañana, porque me falta un poquito de tiempo y no quiero esclavizarlos más hablando de la cuestión acá, porque, bueno, me han atendido, por lo menos los que tienen las cámaras encendidas, que están sumamente atentos. Los otros, no sé, capaz que están durmiendo. Bueno, no importa, digo, cada uno será... Bueno, pues yo les dije, si quieren prender las cámaras, prenden las cámaras. Yo no se las voy a poner como requisito obligatorio. Sí, como si quieren, porque también entiendo una cuestión. Esto, fíjense que yo no sé cómo es la relación de ustedes con sus cámaras, ¿no? Sí, yo sé que, digamos, en algunas circunstancias puede que no sea fácil. Es decir, yo no quiero que me vean a través de una cámara, y bueno, están en su derecho si no quieren que los veamos a través de una cámara, ¿sí? Si quieren que los veamos, y bueno, la prenden y los vemos. A veces también tienen problemas de conectividad y el uso de la cámara suele disminuir la señal, etcétera. Por eso les digo, o sea, si quieren tenerla prendida, bienvenido. Si no la quieren tener prendida, no importa. A mí me gusta ver algunas caras, por lo menos, porque si no, me veo a mí mismo nomás y parece que estoy hablando solo. En cambio, por ahí sí veo, qué sé yo, que alguno asiente un poco o que está mirando atentamente. Entonces esto es como que no mejora el desarrollo de la clase. Bueno, sí, he visto, en algunos casos pasa eso. Bueno, yo que, no me acuerdo, Romina, ¿estás grabando vos? Sí, o Cecilia, no me acuerdo quién está grabando. Sí, yo estoy grabando. Bueno, Romina, si querés ya cortá, porque la clase en sí, si no se hace muy larga después para que la vean. Cortar la grabación y nos quedamos un ratito si
si quieren seguir haciendo alguna intervención o alguna cuestión. Si yo veo que algunos se salen un rato